En este cuarto y último video de la sesión 15 comentaremos sobre otro elemento del control neuromoral de la función renal, y este es la actividad nerviosa simpática eferente renal. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no aumenta ANSER? Inactivación de los quimiorreceptores periféricos, inactivación del vasoreceptor cardiopulmonar, inactivación del vasoreceptor sinoaórtico, la respuesta isquémica cerebral. Espero que todo mundo conteste rápidamente que de estos cuatro elementos el único que no aumenta la actividad nerviosa simpática eferente renal sea la inactivación de los quimiorreceptores periféricos. La razón de ello es que los quimiorreceptores periféricos desencadenan reflejos de tipo excitatorio. Ok, la actividad nerviosa simpática eferente renal tiene como substrato anatómico pues, la inervación simpática. Y hemos dicho que la inervación simpática está metida hasta el último rincón del riñón. De manera entonces que influye sobre las células mesangiales y por lo tanto determina el KF, sobre la arteriola aferente y eferente, de manera que determina el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal y la filtración glomerular y por lo tanto la fracción de filtración. El aparato yuxtaglomerular, en función de eso determina secreción de renina, los vasos medulares y por lo tanto el flujo sanguíneo medular renal está bajo control de la actividad nerviosa simpática eferente renal, y pues, evidentemente los túbulos, desde el túbulo proximal hasta el túbulo distal, incluyendo túbulo distal, tubo contorneado distal, conducto colector, y eso pues, va a modificar el transporte de sodio. ¿Cómo se activa ANSER? Bueno, pues ya lo declaramos en cierta manera en la pregunta inicial. Entonces, por inactivación del vasoreceptor cardiopulmonar, recuerden ustedes que este es el primer detector de volumen en el sistema. Si el cambio de volumen es suficientemente importante para bajar la presión arterial, entonces entra en juego el vasoreceptor sinoaórtico, y estos dos vasoreceptores inducen reflejos de tipo inhibitorio. Okay. Por otra parte, la activación de quimiorreceptores y nociceptores propician reflejos de tipo excitatorio, de manera entonces que la activación de ellos propicia activación de ANSER. La respuesta isquémica cerebral también desencadena aumento en la actividad nerviosa simpática eferente renal, al igual que la reacción de alarma. Esta diapositiva ya la hemos comentado en algún momento de la primera parte del curso, y es por demás pues decir que el aumento en ANSER hace todas estas cosas: disminuye el KF, produce constricción arteriolar aferente de manera más importante que en la eferente, aumenta la liberación de renina, produce vasoconstricción de los vasos medulares renales y aumenta la reabsorción tubular de sodio. Okay. Cuando hablamos de actividad nerviosimpática eferente renal, dijimos que la actividad nerviosimpática eferente renal es capaz de suprimir el fenómeno de autorregulación hemodinámica, dependiendo de la intensidad de la actividad, del incremento en la actividad. Puede ser ir disminuyendo paulatinamente el nivel de la meseta hasta que puede cerrar por completo el riñón. Sin embargo, existe una pieza de evidencia que es necesario comentar. Si nosotros aislamos los nervios renales
o los nervios que van hacia el riñón, y los colocamos sobre unos electrodos que permitan estimular dichos nervios renales, entonces puede uno observar cuál puede ser la respuesta de secreción de renina, de excreción de sodio, de filtración glomerular y de flujo sanguíneo renal en función de la magnitud de la frecuencia con la que se estimulan dichos nervios renales. Resulta que midiendo estos 4 parámetros, se observó que cuando la frecuencia de estimulación es de 0.5 Hz, no hay cambios significativos ni en la secreción de renina, ni en la excreción de sodio, ni en la filtración glomerular, ni en el flujo sanguíneo renal. Sin embargo, cuando uno aumenta la frecuencia de estimulación de 0.5 a 0.9, entonces lo que se observa es que empieza a aumentar la secreción de renina, empieza a haber disminución en la excreción de sodio porque aumenta la reabsorción, cuando aún no hay cambios en filtración glomerular ni en flujo sanguíneo renal. Okay. Sin embargo, cuando uno aumenta la frecuencia de estimulación hasta 2 Hz, entonces es evidente que aparte de que aumenta la secreción de renina y que disminuye la excreción de sodio, ahora hay además disminución de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Y esta pieza de evidencia tiene mucha importancia porque lo que indica es que el aumento en la actividad nerviosa simpática, aunque sea de mínima intensidad, es capaz de modificar la excreción de sodio y la secreción de renina, aun cuando no se modifique la hemodinámica renal. De manera entonces que si yo tengo cambios de volumen pequeños, disminuciones pequeñas de volumen sanguíneo, que sean detectadas por los receptores cardiopulmonares, esto inactiva dichos receptores cardiopulmonares y por lo tanto produce un barorreflejo, activa el barorreflejo, y esta activación del barorreflejo, aunque sea pequeña, es suficiente de inducir retención de sodio y aumentar la secreción de renina, aun cuando para esos niveles de estimulación la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal no hayan sido modificados. De manera que tenemos un sistema extraordinariamente sensible para poder iniciar la retención de sodio y aumentar la secreción de renina a niveles realmente bajos de actividad nerviosa simpática eferente renal. Y entonces es importante quitarnos de la cabeza la idea de que la actividad nerviosa simpática solo modifica la excreción de sodio y la secreción de renina solo cuando modifica la hemodinámica renal. Así las cosas, entonces el aumento en la reabsorción de sodio inducido por Anser, hay por lo menos 3 factores que participan dependiendo del grado de estimulación. De manera primaria, la acción directa de Anser sobre el tubo proximal, la porción ascendente gruesa del ACGN y el tubo distal mediada por los receptores alfa 1. Segundo, de manera primaria la acción de Anser sobre la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de manera secundaria, la acción de Anser sobre la alteración de la hemodinámica glomerular y peritubular. Creo que para todo el mundo es claro el hecho de que si nosotros aumentamos en forma muy intensa la actividad nerviosa simpática eferente renal, estaremos evidentemente modificando la hemodinámica glomerular y peritubular, y esto evidentemente trae consigo disminuciones en la excreción de sodio y agua. Y evidentemente estos niveles altos de actividad nerviosa simpática estarán acompañados de un aumento en la reabsorción de sodio y agua y de un aumento en la secreción de renina.
lo que quiero subrayar es que incrementos aún pequeños en la actividad nerviosa simpática eferente renal son susceptibles de modificar la excreción de sodio y agua y la secreción de renina, aun cuando no hayan producido ningún cambio ni en filtración glomerular ni en flujo sanguíneo renal.